Bueno, siendo las 4:10, entonces demos comienzo a este taller. Es el primer taller dedicado al libro álbum. Lo que pretendemos pues con el día de hoy, con este taller, es que los participantes puedan conocer acerca de qué es un libro álbum, cuál es su función, cuáles son sus características y al finalizar pues el taller tener una idea de qué elementos podemos empezar a construir para al final de estos talleres, al tercer taller del libro álbum, ya podamos tener pues como producto un libro álbum como tal. Entonces, como les acabo de decir, el taller va a estar dividido en dos partes. Primero, una parte, digamos, teórica en cuanto a qué es un libro álbum, cuál es su función, qué elementos hacen parte de ese libro álbum y cómo se diferencia de un libro pues común, ¿cierto? Y finalmente entonces daremos paso como a unas actividades que yo les voy a plantear para que tengamos como un panorama de qué historia podemos plasmar en este libro álbum que van a construir en el segundo y en el tercer taller dedicado al libro álbum. Entonces esa es pues como la idea del día de hoy, la idea del taller, darles la bienvenida, agradecerles infinitamente que estén acá, que se interesen por este tipo de temas. Creo que en este momento en el que, por el cual atravesamos es una manera de, de distraer, digamos, de hacer otra cosa con el tiempo y aprovecharlo muchísimo para hacerlo con nuestros hijos en nuestras casas o con nuestros estudiantes. Listo, entonces para que comencemos les voy a empezar compartiendo pues una presentación donde vamos a abordar todos estos temas que les estoy comentando. Por acá. Bueno. Listo, entonces para que comencemos, empecemos por bueno, entonces el libro álbum y sus particularidades. Quise pues como titular esta presentación de esta manera porque evidentemente un libro álbum tiene unos aspectos muy particulares con respecto a otros tipos de libro. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar precisamente en qué particularidades tiene este tipo de libro. Para empezar, como comentarles una frase que encontré y que me parece muy diciente a la hora de abordar un libro álbum, y es que nos dicen que en el libro álbum, la imagen narra lo no dicho por la palabra o la palabra dice lo no considerado por la imagen. En este sentido, creo que se resume muy bien cuál es la intención de un libro álbum y cómo puedo yo determinar si un libro es un libro álbum o no. Aquí, ¿qué nos están diciendo? Pues que los dos tipos de lenguajes deben ir interrelacionados, que no se sostiene una imagen sola ni un texto solo, que deben guardar una interrelación, que las dos, que en su conjunción, digámoslo de esa manera, dotan de más significado al texto, digámoslo desde lo semántico y también desde lo hermenéutico. Entonces, creo que para que iniciemos y nos ubiquemos en qué es un libro álbum, empezar como con esa idea para que la tengamos como clara a través de toda pues la conversación que vamos a tener. Ya saben que si hay alguna duda o quieren pues participar, me lo pueden hacer saber y yo les doy pues la palabra y seguimos pues como con el taller, porque siempre es importante pues todo lo que ustedes conocen y en esto estamos pues aprendiendo todos juntos. Bueno, entonces creo que ya acerca del libro álbum se ha comentado pues como de dónde nació, cuál fue su origen.
y cómo ha ido evolucionando hasta la época en la que estamos el día de hoy, ¿cierto? Entonces, creo que en todo lo que hay en la página de Coleccionistas de Palabras ya se había mencionado algo de esta parte, donde nos recuerdan y nos comentan dónde apareció el libro álbum y cómo fue que apareció. Entonces, dice, la primera aparición del libro álbum se rastrea en el siglo XVI con el Orbis Sensualium Pictus del pedagogo Comenius. Lo que hizo este pedagogo, como claro está, era un pedagogo y necesitaba atraer de alguna manera la atención del público infantil, entonces lo que empezó a hacer es a utilizar la imagen dentro de los libros. Entonces, su principal objetivo era atraer la atención del público infantil y lo vio como un potencial hacerlo mediante las imágenes. Entonces esa fue pues como la primera vez que se utilizaron imágenes en los textos. Así se introdujo la imagen a las impresiones de la época. A medida que pasó el tiempo, los libros que iban dirigidos al público infantil contaban con ilustraciones que hacían eco al texto que las acompañaba, repitiendo lo ya mencionado de manera escrita. Fue entonces con el lenguaje de las vanguardias cuando la imagen empieza a ser uno de los narradores principales de las historias, atrayendo no solo a niños, sino a diversos públicos. Entonces, es claro que es Comenius el que empieza a utilizar la imagen, pero eso se vio como un potencial, entonces ya lo que empezaron a hacer cuando las impresiones empezaron como a avanzar, digamos, tecnológicamente, fue a que los textos, la palabra escrita iba acompañada de imágenes que ilustraban eso que estaba narrando el texto como tal. O sea, era una repetición de alguna manera o un eco de eso que estaba sucediendo o que se estaba narrando de manera textual. A medida que fue pasando entonces el tiempo y que digamos que llegamos a un mundo vanguardista, a un mundo contemporáneo donde los lenguajes se van mezclando y los límites entre una cosa y otra, entra entonces lo que es el libro álbum como tal. Pues en la imagen ya empieza a ser un asunto muy potente y muy diciente. En esta época sabemos pues que somos más del mundo de la imagen y las personas o los que nacen en épocas, digamos, no sé, yo tengo 34 años, pero a mí no me tocó, por ejemplo, acercarme a este tipo de textos o no fue lo que en mi época me mostraron. Pero digamos que ya las personas que están más contemporáneas tienen otras habilidades de lectura por el medio en el que se han desenvuelto y por eso digamos que este tipo de libros van cubriendo unas necesidades contemporáneas de las personas y de los niños sobre todo, porque ya nosotros pues los adultos estamos, digamos que fuimos formados en otra línea, pero los niños de ahora nacen con unas habilidades en cuanto a la lectura de diferentes lenguajes mucho más arraigadas que nosotros los adultos. Entonces, es ahí precisamente donde comienza el libro álbum. Yo creo que no es pues muy importante en este momento hacer como mucho énfasis en la historia del libro álbum, pero sí tener pues como referentes de qué fue, cómo se dio y por qué se dio, ¿cierto? Ahora entonces entremos a conversar o a hablar de qué es un libro álbum como tal, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de un libro álbum, tengo que tener primero clarísimo que no es un libro álbum. Y creo que para el objetivo de este taller, que es que ustedes conozcan qué es un libro álbum y cuáles son sus particularidades y sus características, y que finalmente lo que queremos es construir uno, es importante que empecemos delimitando que no es un libro álbum. Entonces, el libro álbum es distinto de un libro de imágenes o un libro ilustrado. Un libro de imágenes, por ejemplo, es este que yo tengo acá. Es un libro de imágenes, miren que no tiene absolutamente nada de texto. Es un libro que muestra un cierto tipo de, digamos, de categorías. En este caso, pues son animales de la selva o animales aquí domésticos, ¿cierto? Que intentan entonces también que los niños pues aprendan a contar, que diferencien
por ejemplo, lo que son las rutinas. Entonces, lo que se pretende con este libro de imágenes, estos libros de imágenes es precisamente eso, atraer a los más chiquitos para que empiecen a distinguir formas, rutinas, digamos texturas, números, letras, como lo hace pues este libro que se llama Espío y Descubro, y está dedicado a los números, pero dentro de otro tipo de, pues añadiendo otro tipo de cosas que son imágenes y objetos que los niños van a empezar pues como a distinguir. Esto sería un libro de imágenes, ¿cierto? Ahora hay otro tipo de libro que es el libro ilustrado y era del que les venía pues como conversando, y es ese tipo de libro donde hay un texto y hay imagen, hay texto y hay imagen, pero digamos que todo el contexto semántico, toda la carga semántica cae sobre el texto como tal, más no sobre la imagen. Y en estos tipos de textos, la imagen lo que hace es acompañar o hacer eco a lo que se está contando textualmente, hablando pues del texto escrito como tal, a las palabras. Entonces, esto ya lo podríamos definir como un libro ilustrado. Y es los libros pues que generalmente nosotros tuvimos acceso en nuestra niñez, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un libro álbum? El libro álbum es ese libro donde la imagen y el texto van interrelacionados completamente. De pronto la imagen llena huecos que el texto no dice o al contrario, ¿cierto? Entonces hay una interrelación muy estrecha y requiere por parte del lector otro tipo de habilidades en cuanto a enfrentarse a esta lectura. ¿Por qué? Porque debe hacer una lectura, digamos que un poco más pausada, un poco más observadora de los detalles. No es una lectura, digamos, que a veces hacemos con el texto solo fragmentada, sino que es una lectura que la hacemos en una totalidad, y que por ende tiene, digamos, que muchísima más carga en cuanto a lo hermenéutico, o sea, en cuanto a la interpretación que yo le doy a ese texto, porque cada uno de los elementos que conforma ese libro va a ser diciente a la hora de yo poder hacer una interpretación de él y una lectura, ¿cierto? Ahorita pues más adelante cuando les empiece a mencionar como todas esas partes que tiene un libro álbum, nos vamos a dar cuenta que cada una de las características o digamos cada una de esas particularidades de un libro álbum tiene mucha carga semántica y que debemos abordarlo cuando hacemos lecturas con nuestros hijos o con nuestros estudiantes. No debemos pasar por alto ese tipo de particularidades porque todo va a ampliar pues como el panorama hermenéutico. El libro álbum auténtico se sostiene en la interdependencia de la imagen y el texto. Las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva se reclama un rol constructivo del lector, quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguran una participación activa en el proceso de decodificación e interpretación. O sea, ahí hay muchísima más participación por parte del lector y requiere unas habilidades que para los jóvenes o niños de ahorita, estas habilidades ya vienen con ellos como de una manera muy intrínseca. ¿Por qué? Porque yo lo digo por mi niño, yo le muestro un libro álbum, y él obviamente no sabe leer, pero ya ahorita que les voy a mostrar uno que a él le gusta mucho, él se acerca y empieza a hablar de las características y empieza a narrar lo que pasa en ese libro, solo aludiendo pues a la imagen como tal. Y cuando yo ya le acompaño la lectura de los textos, entonces amplío muchísimo más esa interpretación que está haciendo él y ese entendimiento del texto que está haciendo él. Entonces yo creo que en cuanto a estas posibilidades que nos brinda el libro álbum, podemos potenciar muchísimo con nuestros estudiantes las capacidades de estudiantes e hijos
esa capacidad de interpretación que a veces es tan dificultosa abordar con ellos, ¿cierto? Como ser capaz, como de hacer que ellos puedan interpretar o ir más allá del texto. Creo que este tipo de textos nos pueden ayudar mucho con esa tarea. Bueno, entonces ahora, ¿cómo me acerco yo entonces a un libro álbum? Listo, entonces ahora ya sabemos que es un libro álbum, cuáles son sus características, pues cuál es su diferencia con un libro de imágenes o un libro ilustrado. Ahora, ¿cómo leo yo entonces ese texto? ¿Cómo lo abordo con mis hijos o con mis estudiantes o con la persona, con los niños con los que yo estoy, con los jóvenes también? Porque el libro álbum no solamente es para público infantil. Ahora les voy a leer pues un texto que no es tan, digamos, de temática infantil, pero sigue siendo un libro álbum. Y es altamente, pues tiene una potencia de las imágenes que es increíble, y entonces, y está dirigido a un público un poquito más grande. Y creo que entonces, en ese sentido, podríamos plantear libros álbum no solo para niños, sino también para jóvenes o para, no sé, público adulto, ¿cierto? Entonces, el libro álbum requiere por parte del receptor que haga una lectura amplia de las imágenes, aprendiendo como conjunto texto e imagen. Es por esto que este tipo de material es concebido como una propuesta de lectura actual, que va de la mano de los intereses y capacidades de los nuevos lectores. Allí pueden confluir distintos lenguajes, referentes y contextos. Ahorita que avancemos, vamos a ver que todo, como les decía ahorita, todo tiene muchísimo significado en un libro álbum. El tipo de letra, si se usan mayúsculas, si se usan minúsculas, negrillas, en la forma en que yo tome el libro, si lo hago de manera horizontal, si lo hago de manera vertical, las guardas también tienen significado. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo digo porque tenemos que estar como atentos a todos los lenguajes que confluyen ahí. Lenguajes que son la imagen y el texto, pero también el contexto bajo el cual se da un libro. O sea, qué época, qué representa, qué gira alrededor de ese texto y de esa imagen, ¿cierto? En esa misma medida, la interpretación se enriquece a la vez que la imaginación, proporcionando una amplia gama de posibilidades en el desarrollo de los niños. La creatividad va de la mano de un sujeto que proponga soluciones a problemáticas que se le presentan, dando respuesta a una necesidad de un mundo contemporáneo. Yo creo que en este sentido lo que quiero decir aquí con esa última parte es ¿qué necesitamos hoy las personas? ¿O cuál es la capacidad o habilidad que nosotros desde la docencia o después desde la escolaridad o desde nuestras propias casas queremos inculcar en los niños? Pues que sean capaces de proponer soluciones a diferentes problemas o circunstancias que se les presenten. Y yo creo que desde la lectura de este tipo de textos, donde ellos tienen que ampliar su visión para entender estos lenguajes, creo que eso les proporciona ese tipo de habilidades a ellos. Ellos pueden empezar a proponer hipótesis acerca de interpretar un texto, hipótesis interpretativas o hermenéuticas. Entonces, creo que en ese sentido tiene unos beneficios muy grandes para los niños o para las personas que se acercan a este tipo de materiales. Bueno, entonces, para que vamos entonces como ya a la parte, digamos, de cómo está constituido un libro álbum, y creo que es importante que esto lo tengamos muy claro, porque como la intención es que ustedes construyan un libro álbum al final de estas 3 sesiones que vamos a tener, que yo soy la encargada pues de esta primera y otras 2 compañeras que tienen mucho más manejo ya desde teoría del color, desde otras cosas de pronto más artísticas o musicales, ya ustedes cuando salgamos como de este taller tengan una idea de cuál va a ser la historia o qué tipo de libro quieren construir. Entonces, es importante que tengamos muy claro cuáles son las partes de un libro álbum. Entonces dice, un primer conjunto de elementos corresponde a aquellos aspectos físicos del texto. Tenemos la portada, la contraportada,
las guardas y el formato. Entonces, sabemos pues que es la portada, ¿cierto? La contraportada, lo que hay por detrás en muchos textos, que hay un breve resumen o una, digamos, una sinapsis o una sinopsis, perdón, de lo que va a tratar pues el texto. Entonces es importante leerlo y abordarlo con las personas a las cuales les estemos haciendo lectura. Y si lo vamos a construir, pues tener muy en cuenta esas partes. Entonces, portada, contraportada, las guardas, es ese elemento pues que une a, digamos, la parte de afuera del texto con la parte de adentro. En muchos textos estas guardas vienen pues como con ilustraciones, o leía por ahí que hay muchos textos que incluso lo que está en las guardas hace parte de la historia que se narra dentro del texto, dentro del libro. Entonces es pues importante tener eso en cuenta, y a la hora de leerlo con nuestros hijos o nuestros estudiantes, pues hacer énfasis en eso, en que se observan la imagen, que hay en la parte de la contraportada, ¿cierto? Tener como esa claridad. Listo, a veces perdemos información valiosa acerca del autor y el ilustrador del libro. Claro, obviamente pues es importantísimo tener en cuenta quién es el autor, quién es el ilustrador, porque pues eso nos da también como una idea, digamos, de interpretación a veces no tanto, pero bueno, nos da pues digamos como información contextual. Por ejemplo, que se los voy a leer ahorita, se llama Nano va a la playa, y es de un autor que me gusta mucho, que se llama Ibar Dacol, el colombiano. Y si yo sé que es Ibar Dacol, entonces sé que él también hace las ilustraciones, y sé que sus temas muchísimas veces son como temas muy colombianos, o como personajes muy colombianos, por decirlo así. Entonces ya tengo un poco más de información acerca de eso. También el asunto del formato, cómo está construido, qué tipo de letra tiene, ¿cierto? Todo eso es como muy importante y valioso a la hora de acercarse a un libro álbum o hacer interpretación de él. Entonces el formato hace referencia a eso, o sea, así es vertical, ya que se lee de esta manera, así, ¿cierto? Apaisado, que es que viene las letras es en forma pues como horizontal, perdón, el texto, el formato ya se cogería como de esta manera. Así viene, de pronto tiene imágenes en 3D, como decimos nosotros, que es lo que conocemos como troquelado, o que de pronto tenga texturas, o en qué materiales está hecho el libro. Muchas veces vemos que está con acuarela, o de pronto se utilizan otro tipo de materiales como plastilina, pues, o se semejan plastilinas, o se semejan otro tipo de materiales bajo el cual se soporta pues como el formato del texto. Todo esto, como les insisto, tiene una importancia, digamos, semántica. La lectura de las guardas, como les venía diciendo, es importante porque muchas veces van dentro del texto. Entonces ya sabemos pues cuáles son las partes en lo físico que constituyen un libro álbum, o casi pues todos los libros tienen ese tipo de constitución. Entonces, la portada, la contraportada y las guardas. Y el tipo de formato en el que está, digamos, sustentado el texto. Bueno. Ahora miremos entonces unos elementos ya como referentes al diseño gráfico de los libros álbum. Entonces, digamos que esto ya, la primera parte era esa parte física, ahora pasemos más a una parte ya del diseño de las imágenes, ¿cierto? O del diseño de lo que vemos como tal dentro del texto. En este segundo grupo de elementos, en los que entran, entre otros, si es doble página, hay algunos en este libro que les voy a leer, se nota que la acción del texto está en doble página, o sea, debo tener una mirada, digamos, con totalidad de lo que pasa, no es página por página, sino que son una, digamos que completa, una vista completa del texto, ¿cierto? Lo que pasa, la acción que se va sosteniendo ahí, pasa en las dos páginas, una página pues digamos completa y no está fraccionada.
lo que obviamente tiene un peso hermenéutico porque yo tengo que tener una totalidad de la imagen al mirarla y a tratar de relacionarla con lo que se está narrando en el texto. Entonces, esa parte es muy importante. Hay que siempre hacerlo, pues, como cuando lo estamos leyendo, tener en cuenta todas estas partes que les estoy diciendo. Entonces, si es doble página, si hay una tensión entre la verticalidad y la horizontalidad, si hay una simultaneidad visual, que era lo que me estaba refiriendo anteriormente, qué tipo de tipografía, valga la redundancia, o sea, qué tipo de letras está utilizando, el tamaño de la letra, ¿cierto? A veces estos aspectos son invisibilizados por el lector del libro álbum. Decíamos atrás que la doble página merita una atención especial. Con ella, los ilustradores o creadores de la historia buscan cambiar el ritmo de la lectura y hacer que la atención entre en la imagen o en el texto, ¿cierto? Llega a momentos dramáticos. Por ejemplo, si hay el texto está escrito digamos, en minúscula y hay un momento en que hay una mayúscula, esto le indica, digamos, una mayúscula sostenida, esto le indica al lector que hay, pues, la voz cambia, la entonación cambia. Eso ya le está indicando a la persona que debe hacer un cambio en su lectura, en su ritmo de lectura, ¿cierto? Entonces, eso tiene un peso evidentemente semántico. El diseño del libro muestra al mismo tiempo lo que acaece en tiempos diferentes o en distintas situaciones anímicas de un personaje. La tipografía puede comunicar cercanía o lejanía, señalar una entonación diferente en lo dicho por algún personaje, indicar una inflexión en el diálogo o advertirnos de una exclamación o un grito. Digamos que la tipografía hace las veces del habla viva con sus matices, inflexiones y tonalidades. Esto es especialmente en las onomatopeyas, o sea, en esos sonidos que queremos, digamos, reproducir de ciertos animales o de ciertos sonidos, pues, como naturales. Entonces, es importante, pues, como tener estas partes ya del diseño gráfico del libro álbum. Entonces ya pasamos por el asunto de la parte física del texto, ahora elementos del diseño. Elementos de la imagen como tal. Entonces dice, son muchos los elementos que entran en este grupo. El punto, la línea, el soporte, el color, la perspectiva, la luz, la textura, los elementos decorativos, la composición, ¿cierto? ¿Qué está en primer plano, qué está en segundo plano, donde quiero que se dirija la mirada en el momento en que el lector abre la página, ¿cierto? Qué tipo de luz, si es un ambiente oscuro, si es un ambiente cálido. Todos estos tipos de imágenes o elementos de la imagen son muy dicientes a la hora de hacer una lectura, ¿cierto? Y a los niños les atrapa muchísimo eso y para ellos es muy simbólico los colores dentro de los textos. Estos elementos, al combinarse, construyen una sintaxis y una semántica comunicativa. Aquí como es importante entender que si hay una sintaxis, por ejemplo, para la construcción de un texto escrito, donde hay un sujeto y hay un predicado, ¿cierto? En la imagen también tendríamos que tratar de emular esa misma estructura, digamos, sintáctica. Entender cuál es el centro o foco de la imagen y qué es lo que yo quiero decir con esa imagen, ¿cierto? Que no es que sea un sentido único y unívoco, no, es un sentido que precisamente como se enriquece bajo la imagen y el texto, va a dar para muchas interpretaciones y muchas lecturas. La manera como es presentada la imagen, es decir, si se usa lienzo, papel, madera, plastilina, cartón o tela, además de las cualidades propias de cada una de estas técnicas, lo interesante es hacerlas evidentes a los estudiantes, distinguirlas en cada caso. Porque esta decisión del ilustrador no es gratuita, puede convertirse en una clave simbólica del relato o servir de contrapunto o ironía a la narración escrita. Otras veces el soporte es ya de por sí una propuesta creativa o innovadora y contribuye de manera definitiva
a darle identidad al libro. Lo que les mencionaba, ¿cuál es el material que sostiene el texto? Y eso, ¿qué propuesta trae por parte del ilustrador o del autor? Entonces, eso es como también otra parte que debemos tener en cuenta ahorita que nos pongamos y nos sentemos a pensar qué quiero construir del libro álbum, cuál es el producto que quiero llevar a cabo. Listo. Bueno, me pasé por aquí. Bueno, ahora entonces, digamos que digamos ya en cuanto a lo narrativo, la historia que yo quiero contar. Todos sabemos que los textos narrativos pues tienen una estructura básica, una estructura principal, que tienen unas características y que de alguna manera deben cumplir como con este tipo de estructuras para poder convertirse en un texto narrativo, ¿cierto? Entonces, esto ya es en cuanto a la estructura propia del relato como tal. Entonces, sabemos que un texto narrativo tiene unos elementos. ¿Cuáles son? Pues, ¿qué historia voy a contar? Hay una historia, hay unos personajes, hay una trama, hay un tipo de narrador, la historia se envuelve en un espacio y en un tiempo. Hay una focalización en diversos puntos donde cae la atención, ¿cierto? Y también hay unos diálogos generalmente. Hay textos obviamente que no tienen diálogos o que de pronto no focalizan mucho, pero digamos que esto en general es lo que aborda o las características principales de un texto narrativo. Creo que ahorita nos vamos a centrar pues como en esta parte también, porque el taller está más dirigido a que tengamos ya una idea de la historia con la que vamos a continuar construyendo ya la parte física del texto. Yo quería comentarles esas partes para que de una vez ustedes empiecen como a tener en cuenta qué partes constituyen el libro, pero nos vamos a centrar, digamos, ya en el asunto de lo narrativo. Ya sabemos pues que la historia puede ser real o ficticia y necesita un conflicto o un punto que detone pues como la historia misma. Los personajes responden a una caracterización externa, o sea, también debo tener en cuenta cuál va a ser mi personaje, ese personaje, cuál va a ser digamos, sus características tanto emocionales o, digamos, emocionales, físicas, cómo va a estar vestido, cómo, digamos, qué es lo que quiero representar yo con los colores que voy a utilizar en cuanto a ese personaje o en cuanto al planteo del mismo personaje, si sus rasgos físicos, su temperamento, su forma de pensar. Yo creo que a la hora de enfrentarnos a hacer este tipo de textos, es lo que primero debemos pensar, bueno, ¿cómo quiero que sea mi personaje? Todo esa asunto psicológico del personaje y su asunto físico también. Bueno, ¿y quién va a ser mi personaje principal? Si va a haber más personajes o simplemente va a ser uno o van a ser varios, ¿cierto? La trama corresponde a la organización de las acciones y obedece, según los cánones, pues la estructura pues como que nosotros tenemos de toda la vida, es un planteamiento, un conflicto, un nudo y un desenlace. Muchas veces empezamos por el desenlace y bueno, y hay muchísimas formas de ir organizando como ese tipo de, de textos, los textos narrativos, pero finalmente yo puedo encontrar esas partes en un texto, ¿cierto? Así sea un final abierto, es un final y podemos como distinguir, en el momento en que leemos un texto, distinguimos esas partes. El narrador, como sabemos, puede ser un narrador omnisciente, que es aquel que conoce pues todo lo que pasa en el texto, puede leer los pensamientos de los personajes, ver cómo se sienten, tener una visión, digamos, del pasado, del futuro. Creo que es un tipo de narrador pues en tercera persona que es muy utilizado, o está el narrador que simplemente es de conocimiento relativo, o está el narrador que es primera persona que es testigo, o el protagonista, o está el monólogo que también es un tipo de narración, donde solo cuento y hablo
a manera corrida de una situación o de algo. Entonces hay muchas opciones para tener en cuenta a la hora de elegir pues como un narrador, un tipo de narrador. ¿Dónde quiero que se centre mi historia? ¿Cuánto tiempo quiero que dure dentro de lo que estoy narrando? O sea, el espacio y el tiempo. También el tiempo, digamos, atmosférico, que si está haciendo sol, si es verano, si es invierno. Tener como todas esas características presentes a la hora de empezar a pensar en cómo voy a construir la historia con la cual voy a, digamos, a construir este libro álbum. Ahora, los libros álbum, como es un lenguaje pues como tan contemporáneo, tiene muchos elementos de la cinematografía y quiere como emular de alguna manera esos elementos. Entonces, hay encuadres, hay primeros planos, hay angulación, de dónde focalización, dónde está, como estamos hablando de imágenes y texto, entonces, dónde pongo la luz, dónde focalizo, dónde el primer plano. En muchos textos que yo he leído de este tipo de libros álbum, por ejemplo, el que se llama Zoom y Rezoom, que se va acercando a una imagen y cada vez hay una cosa dentro de la imagen, dentro de la imagen. Eso es un lenguaje muy cinematográfico, porque hay, digamos, sí, hay unos planos y esos planos se acercan y se acercan muchísimo más. Entonces también podemos pensar en algo de ese tipo, ¿cierto? Listo, para retomar, voy a leer entonces esto que dice aquí. Aquí se agrupan elementos como la secuencia, los encuadres, los planos, el recorte de la figura, la visión subjetiva, la angulación, los diferentes voces o las versiones. Una imagen y muestra la versión primero de esa imagen de un personaje, de pronto de otro personaje que piensa acerca de la misma situación, mostrado bajo imágenes y bajo texto también, obviamente. Entonces creo que estos elementos de la imagen y del cine están muy relacionados con el libro álbum, y es evidente por ser un lenguaje tan contemporáneo, ¿cierto? Los planos, como les decía, el plano medio, el primer plano, el encuadre, la focalización, como se los decía ahorita, los detalles, la lógica en dónde edito pues, o recorto. Creo que es como uno de los elementos pues, más, digamos, importantes dentro de la lectura de esas mismas imágenes. Bueno, entonces, creo que por este lado está todo lo que venía diciendo. No sé si haya alguna duda o sea muy claro o tengan algo que decir acerca de, pues, de lo que acabamos de ver en cuanto pues como conceptualización de lo que es el libro álbum, su función, un poquito de historia y un poquito de las características, un poquito no, como fuimos un poco pues más profundos en eso, qué características o qué particularidades tiene este tipo de texto. No sé si tengan algo para decir. O entonces pasamos ya a las actividades que les propongo bajo la lectura de 3 textos que traigo para ejemplificar de alguna manera un libro álbum y cómo podemos de pronto acercarnos o construir uno de ellos. Bueno, entonces no hay como mucho para decir. Bueno, entonces espero que sea todo muy claro. Para que empecemos entonces voy a hacer lectura de un libro que se los mostré ahorita pues al inicio, que se llama Nano va a la playa, y es de Ivar Dacol. ¿Por qué lo escogí? Porque me parece como un ejemplo, y lo tenía pues como a la mano también, y a mi hijo le gusta, un ejemplo como muy gráfico de lo que es la convergencia entre el lenguaje de la imagen y el lenguaje textual. ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta entonces. Entonces ya les conté que es un libro de un texto de Ivar Dacol, se llama Nano va a la playa, pueden por aquí más o menos mirar las imágenes. Este primer aspecto que es un flotador en forma de animalito.
Seguimos aquí pues como esta primera parte. Miren, es que la luz no deja ver como mucho, pero les voy a leer. Entonces, dice, hace un día muy bonito, dice Nano. Buscaré a mis amigos para que vayamos juntos a la playa. Y aquí pasa esta parte donde le decía lo de la doble página, ¿cierto? Miren acá, lo que vemos es a Nano y a los otros personajes. Entonces, dice, hola Tito, ¿quieres ir a la playa conmigo? Sí, dice Tito. Espera un momento y busco mi sombrero de paja y mi morral. Si nosotros no hacemos lectura de la imagen, no sabemos quién es Tito, qué personaje es, qué tipo de animal es, por decirlo de alguna manera, pero la imagen nos va complementando lo dicho por el texto, como lo dije al inicio, y nos va diciendo que Tito, evidentemente, es un pajarito, ¿cierto? Entonces, yo ya ahí voy haciendo pues como una interpretación más amplia. Y sabemos que pasa todo en una, digamos, en una secuencialidad. Entonces dice, Serpi asoma su cabeza desde su cueva. Hola, Nano. Hola, Tito. ¿Por qué tan contentos? Vamos a la playa. ¿Vienes con nosotros? Entonces, ahí nos damos cuenta también quién es Serpi, quién es ese personaje. Entonces, como les dije, sigue habiendo pues una interdependencia entre los dos lenguajes. Claro, esperen a que busque mi gorra y mis flotadores, dice Serpi. Ahí van rumbo a la playa, cantando muy alegres. Ahí cambió pues la voz del narrador, como lo podemos ver. Bueno, miren aquí también como que es una a doble página. Suben y bajan por la colina, como dice mi hijo. ¡Hey amigos! Grita Goyo. ¿Por qué tanta prisa? Vamos a la playa. ¿Nos acompañas? Claro que sí, responde Goyo. Ya salgo. Entonces aquí sigue la otra parte. Entonces ahí van para la playa. Hola Goyo, qué bonito gorro. Hola amigos, también traje mi sombrilla para el sol. Vamos pronto que quiero llegar al mar. Suena la arena. Cuando Goyo empuja el triciclo. Con la ayuda de un amigo todo resulta mejor, dice Nano, muy contento. Entonces mire que ahí con esas onomatopeyas, como les estaba diciendo ahorita, se está recreando el sonido de los patines sobre la arena. Y hay una interdependencia, repito, entonces entre el texto y la imagen. Desde su columpio, Anita saluda a sus amigos. Ya sé, dice Anita. Seguro van a la playa. Sí, únete a nosotros. Claro, llevo mi patineta. Ahí van camino a la playa cantando muy alegres. Entonces ya se reunieron todos los amigos. Pero, ¿por qué se esconden detrás de esas plantas? Y esa ropa que hace volando por los aires. Entonces, mire que aquí hay un cambio de perspectiva de la imagen. Desde aquí se ve como si la focalización estuviera del lado izquierdo y en el otro lado, como si se estuviera viendo del lado contrario. Entonces, hay una focalización por ahí como distinta, o el ángulo es distinto desde donde, pues como la interpretación desde donde se mire. ¡Qué bien se ven con sus trajes y sus gorros de baño! Ahora a nadar, propone Nano. Sí, corramos a la playa, dicen todos a la vez. Entonces ahí salen todos corriendo para la playa. ¿Qué pasó aquí? Pregunta Nano. Anita, Goyo y Serpi y Tito están tan asombrados que se quedan mudos. Aquí ya no hay una visión de doble página, sino que cambia a una sola página. Y miren que en el texto no se menciona qué es lo que está pasando, que se están asombrando pues
Ahí lo pueden ver. Pero no hay nada como una buena idea y a Nano se le ocurre una excelente. Si todos ayudamos, lo podremos resolver. Entonces aquí ya muestran que se ponen en tarea. ¿Cómo? Con mucho cuidado recogen uno a uno los desperdicios que hay en el mar y en la playa. Mira, cada vez que recojo algún desperdicio aparece un animalito, dice Anita. ¿Están recogiendo? Tanta suciedad en el mar y en la playa les impedía respirar y moverse, dice Nano. Nuestros amigos guardan todos los desperdicios en bolsas y van a ponerlos dentro del bote de basura. ¿Qué será lo que miran tan sorprendidos? Hay una fiesta en el mar y todos están contentos. Gracias, dice el delfín, mientras brinca de alegría. Vengan, vengan a nadar, dicen todos a la vez. Nano recoge su flotador. Goyo acomoda su careta. Anita busca su pelota. Tito va por su barca y Serpi, que ya está lista, dice: apúrense, ya quiero estar en el agua. Nano se lanza entre las olas y grita: mejor me quito el flotador, ya puedo nadar solito. Y todos juegan felices en el agua. Y finaliza acá el texto. No hay nada mejor que compartir con nuestros amigos un día de diversión. El texto empieza, digamos, con el azul, digamos, del cielo, digo yo, recreando ese azul, y termina también con el azul del mar donde están, digamos, nadando. Yo creo que por eso es importante, pues, todo el asunto de los colores, las guardas y demás. Entonces, para mí este texto es como un ejemplo, pues como que sí que grafica como esas cosas que veníamos conversando ahorita y que de pronto les va a servir de ejemplo a ustedes para poder plantear el texto, ¿cierto? Ahora quería traerles otro ejemplo de texto. Se los voy a leer. Un ejemplo, ya este, como les decía ahorita, no es tan para público infantil. Van a ver que es un contexto un poco triste, la historia que les voy a mostrar, pero creo que se puede abordar con los niños si uno tiene pues como una explicación con antelación al texto mismo, si hay como una contextualización con los niños, pero también lo puedo abordar con chicos un poco más grandes. Yo espero pues que les guste porque a mí me gusta mucho este texto. Se llama La composición y ay, discúlpeme que esto se dañó acá. Se me tilda un poquito el computador. ¿Por qué no da? Ay, ¿qué pasó acá? Espérenme en un instante que no me quiere dar la... Bueno, no me deja salir. Ay, ¿qué se pasó? ¿Pero qué no da? Se me tildó el computador. Me disculpan un momento, trato de organizar.
qué no sale? No quiere. Qué pena, un momentico. Bueno, entonces les voy a ir mostrando. Ya aquí me dio un poquito. Esto sí me deja ver acá. Esto sí. Ahora sí, qué pena, pero estaba bloqueado el computador. Ahora sí. Creo que ya lo va a poder mostrar. Bueno. No quiere. Otra vez. Bueno, perfecto. Lo voy a mirar aquí. No había visto el mensaje, qué pena, de Viviana. Como estaba diciendo ahorita, la idea era que en esta primera sesión tuviéramos como presente la historia misma con la que vamos a empezar pues a fabricar nuestro libro álbum, a construir más bien, y entonces tener en presente como ese tipo de elementos que les estaba mencionando ahorita. Entonces vamos a ver si ya me funciona. Bueno, ahora sí, entonces la composición se llama el texto. Está un poquito, no me deja poner pantalla completa. No sé, bueno, entonces la composición. Es un texto de Antonio Escármeta y Alfonso Ruano. Entonces, esta primera imagen, a ver si me deja, no me deja ponerle en pantalla completa. Bueno, sigamos. Dice, en octubre, Pedro fue la estrella en los partidos de fútbol del barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro sentía que las hojas susurrantes eran un estadio techado que lo ovacionaba cuando recibía un pase preciso de Daniel, el hijo del almacenero. Se filtraba como Pelé entre los grandotes de la defensa y chuteaba directo al arco para meter el gol. ¡Gol!, gritaba Pedro, y corría a abrazar a todos los de su equipo que lo levantaban por los aires, porque a pesar de que Pedro ya tenía 9 años, era pequeño y liviano. Por eso todos lo llaman chico. ¿Por qué eres tan chiquito?, le decían a veces para fastidiarlo. Porque mi papá es chiquito y mi mamá es chiquita. Y seguramente tu abuelo y tu abuela, porque eres reque chiquitico. Soy bajo, pero inteligente y rápido. En cambio tú, lo único que tienes rápido es la lengua. Un día Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del córner si esa fuera una cancha de verdad y no la calle entierrada del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero, simuló con la cintura que avanzaba, pisó el balón hasta dormirlo en sus pies. Lo levantó sobre el cuerpo de Daniel, que se había lanzado antes, y suavemente lo hizo rodar entre las 2 piedras que marcaban el arco.
¡Gol!, gritó Pedro, y corrió hacia el centro de la cancha esperando el abrazo de sus compañeros. Pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados mirando hacia el almacén. Aquí es, por eso les traía como este ejemplo, porque miren que aquí ya hay imágenes que van sin texto, pero que digamos de alguna manera van completando la narración. ¿También te van a llevar preso? No, dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Tú me traes buena suerte, chico, sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio, tratando de entender cuando la radio dijo, la dictadura militar. Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas en su cabeza se juntaban, como un rompecabezas. Escuela Siria, tercer grado, cuando mi papá vuelve del trabajo. Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá le dice, ¿qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi papá. ¿Y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice, ya Pedrito, venga a comer y luego nos sentamos a la mesa. Y yo siempre me como todo menos la sopa, que no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez. Y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Firmado Pedro Malbrán. Nota, si me dan un premio por la composición, ojalá sea una pelota de fútbol, pero no de plástico. Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá le dice, ¿qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi papá. ¿Y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice, ya Pedrito, venga a comer. Y luego nos sentamos a la mesa y yo siempre me como todo menos la sopa que no me gusta. Después, todas las noches mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Firmado Pedro Malbrán, nota, si me dan un premio por la composición, ojalá sea una pelota de fútbol, pero no de plástico. Pedro levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. Bueno, dijo el papá, habrá que comprar un ajedrez por si las moscas. Bueno,
Ese era como el texto que quería mostrarles, que es otro ejemplo, pues como el libro álbum. Miren que el contexto histórico o el contexto bajo el cual se desarrolla esa historia, pues tiene que ver con la dictadura en Chile y demás, un asunto pues un poquito más no tan amable como el texto que les estaba mostrando al inicio, pero me pareció muy interesante traérselos de ejemplo porque miren que hay una secuencialidad y y digamos que las imágenes cuentan parte de la historia y eso abre muchísimo más el campo pues interpretativo. Entonces, me parece pues como un buen ejercicio para planteárselo a ustedes. Quería entonces con esta historia que empezáramos como el primer ejercicio que quería como plantearles y es volver a mostrarles la historia y que ustedes llenen, ahí si tienen lápiz y papel en la mano, cerca, que llenen esos espacios, digamos que la historia textual, el texto escrito no llena, pues no cuentan, pero que las imágenes de pronto nos puede dar pues una idea de lo que pasa. Quisiera que escribiéramos algo y de pronto ahorita entonces, no sé, en 5 o 10 minuticos lo leemos, quien quiera leerlo, y vemos otra versión, otra persona que también lo haya escrito para que comparemos cuáles fueron esas dos interpretaciones de las imágenes que estuvimos mirando. Se animan entonces para que hagamos el ejercicio y tengamos también como una idea de cómo podemos plantear de pronto un libro álbum, que también puede ser de esta manera, como les estoy pues mostrando acá. Les voy a volver a compartir, les vuelvo a leer, empiezo a mostrarles las imágenes y ustedes entonces tratan de ir completando lo que ustedes creen que va pasando en sus palabras para que al final entonces miremos qué resultado tuvieron. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces miremos cómo empieza el texto, la composición, está toda la portada, la imagen que hay en la portada creo que es muy diciente y nos va a ayudar mucho como para tener en cuenta qué vamos a escribir. Es como para tener, porque la idea con esto es que hagamos como una actividad de escritura creativa donde ustedes puedan plantear, no sé, una historia, como les estaba diciendo. Entonces esta es la primera imagen, esta es la segunda. Voy a dar un par de, pues un momentico para que puedan escribir. Bueno, voy a volver a leer entonces. En octubre, Pedro fue la estrella de los partidos de fútbol del barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro sentía que las hojas susurrantes eran un estadio techado que lo ovacionaba cuando recibía un pase preciso de Daniel, el hijo del almacenero. Se filtraba como Pelé entre los grandotes de la defensa y chutaba directo al arco para meter el gol. ¡Gol! Gritaba Pedro y corría a abrazar a todos los de su equipo que lo levantaban por los aires. Y a pesar de que Pedro ya tenía 9 años, era pequeño y liviano. Pues esa parte ya la tenemos clara. Por eso todos lo llamaban Chico. ¿Por qué eres tan chiquitico? Le decían a veces para fastidiarlo.
Porque mi papá es chiquito y mi mamá es chiquita. Y seguramente también tu abuelo y tu abuela, porque eres requete chiquito. Soy bajo, pero inteligente y rápido. En cambio tú, lo único que tienes rápido es la lengua. Un día, Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del córner si esa fuera una cancha de verdad, y no la calle entierrada del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero, simuló con la cintura que avanzaba, pisó el balón hasta dormirlo en sus pies. Lo levantó sobre el cuerpo de Daniel, que se había lanzado antes y suavemente lo hizo rodar entre las dos piedras que marcaban el arco. ¡Gol! Gritó Pedro y corrió hacia el centro de la cancha esperando el abrazo de sus compañeros. Pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados mirando hacia el almacén. ¿También te van a llevar preso? No, dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Tú me traes buena suerte, chico, sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio tratando de entender. Cuando la radio dijo, la dictadura militar. Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas en su cabeza se juntaban como un rompecabezas. Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá le dice, ¿qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi mamá. ¿Y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice, ya Pedrito, venga a comer. Y luego nos sentamos a la mesa. Y yo siempre me como todo menos la sopa que no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Firmado Pedro Malbrán. Nota, si me dan un premio por la composición, ojalá sea una pelota de fútbol, pero no de plástico. Pedro levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. Bueno, dijo el papá,
habrá que comprar un ajedrez, por si las moscas. Bueno. Listo. No sé si alguien quiera compartirnos si escribió algo, de pronto completando la historia, qué interpretación hizo del texto, de lo que sucedía, de las imágenes. Bueno, la idea con este ejercicio es que podamos tener pues como un acercamiento a la escritura dependiendo del objetivo que tengamos para construir nuestro texto, ¿cierto? Nuestro libro álbum, y en lo que nos estamos hoy centrando es en la historia como tal. La idea es que para la próxima sesión que ustedes van a tener con mi otra compañera ya se van a dedicar más al asunto de lo físico del libro, a la creación, pero que desde este punto lleven entonces ya una idea. La idea también era entonces que como segunda actividad yo había puesto pues como que trajéramos unos daditos, o pues yo los tengo acá, y la idea es que con esta otra actividad tengamos, no sé, pues como ideas, valga la redundancia, de qué tipo de personajes podamos tener, qué tipo de espacio podamos tener. Entonces, hay varias categorías dependiendo de los colores de los cuadritos o fichitas que les traje. Entonces, hay una categoría que son narradores, vienen del 1 al 8, personajes del 1 al 8, ¿cierto? El otro es lugares, del 1 al 8. El otro es, digamos, acciones y como complementos de esa acción, ¿cierto? Entonces la idea era la siguiente, que teniendo, porque eso también lo pueden ustedes plantear a la hora de proponer un ejercicio de escritura creativa con sus estudiantes o con sus niños, o para crear historias, ¿cierto? Entonces la idea era que con los daditos, que los tengo por acá, Nini, yo van a hablar. Ok, pensé que ibas a hablar, que vi que tenías el micrófono abierto. Bueno, entonces vuelvo a lo que estaba explicando. Entonces la idea es que con los dados, pues digamos que a la suerte, yo tiro un número y por ejemplo me sale, entonces debo tirar en 5 veces, ¿cierto? Para tener entonces una idea de qué personaje voy a tratar, cuál el narrador debo utilizar, qué acciones me están proponiendo, un lugar y un complemento. Pero toda esta escritura creativa o este ejercicio partiría de la pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría si? Entonces, tiro los dados, elijo primero el personaje, el tipo de narrador, las acciones, el lugar y los complementos. Y entonces, dependiendo de eso que les caiga, entonces ya ustedes también podrían de pronto tener una idea de qué pueden escribir para la próxima, digamos, como ya tener en punta la idea de su texto, de lo que va a ser la historia que van a plasmar en ese libro álbum. ¿Quién se anima a participar? Yo me animo, no comprendí muy bien luego de que me des todos los elementos que voy a hacer, pero yo me animo. Bueno, Viviana, entonces te explico. Vamos a tener una pregunta en la cabeza que se llama, ¿qué pasaría si? ¿Cierto? Entonces, tiramos los dados. Yo tiro los dados y según el número que te caiga, las fichitas vienen numeradas de 1 a 8. Entonces, vamos primero con el personaje, después con qué tipo de narrador, después con qué acción puede pasar, los lugares y los complementos, pues como el complemento de esas oraciones. Entonces, construimos, ya tenemos claro, entonces, quién va a ser el personaje, el narrador, las acciones,
y bajo eso vas a escribir algo o vas a pensar en algo acerca de eso que te acaba de caer. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Voy a tirar los dados para ti. Entonces, cayó el 9. Volvamos a tirar porque son hasta 8 nomás. Ay, otra vez 9. 6. Entonces voy a buscar en 6 qué tipo de narrador te sale. Es un narrador en segunda persona, o sea, vas a hablar de tú, ¿cierto? Y volvemos a tirar. Eso es como para tener ideas, ideas para poder plantear la historia, o una manera de tener ideas para plantear la historia para nuestro libro. Entonces vamos con personajes, a ver qué nos sale. Y cayó el 2. Entonces miremos qué personaje es el 2, la ficha número 2. Entonces la ficha número 2 es Pablo el Explorador. Entonces vamos a hablar de Pablo el Explorador. No importa si no se cumplen todas las condiciones, lo importante es que tengamos como una idea de lo que sería pues como construir una historia bajo este tipo de, digamos, de azar y tener ideas. La idea es que tengamos muchas ideas o de dónde partir, porque muchas veces no sabemos cómo empezar a escribir, como ese miedo a la página en blanco. Entonces de pronto esto nos puede ayudar para tener ese tipo de, digamos, de ideas. Entonces sigamos con los lugares. Voy a tirar los dados. El 4. Entonces, 4. El 4 es todos los jueves. Entonces, el personaje es Pablo Explorador, el lugar es todos los jueves. Sigamos con las acciones. 4 también. ¿Perdón? ¿El lugar es todos los jueves? Sí. Todos los jueves. Pues como decir, pues como una especie de lugar, todos los jueves como tal, no es un lugar, es un lugar más bien abstracto en el tiempo, ¿cierto? Digamos, Pablo el Explorador, todos los jueves, te cayó 4 en... Entonces dice, las acciones, escuchar, o sea que Pablo el Explorador todos los jueves escucha, por decir algo, y el complemento sería el 3. El 3 sería los pensamientos. Eso sería el complemento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si Pablo el Explorador escucha todos los jueves los pensamientos? Pues son como ideas para partir. Maravilloso. Sí, entonces ahí puedes ya empezar de pronto a tener una idea de qué puedes escribir en el libro álbum. Es como la propuesta mía. No sé si otra persona se anima para que lo hagamos. Disculpa, yo no escuché tu nombre al comienzo. Natalia, no lo dije. Ah, no lo ya. dije. Natalia, es que me acabo aquí como más concentrada en el tema del texto del libro. ¿Cuál es la extensión más adecuada cuando uno está en esa idea de crear un libro? ¿Qué no debería ser en tema de extensión, tanto como de texto como de número de páginas? Pues yo diría, como observamos en los que estamos leyendo, lo que pasa es que, digamos que por ejemplo en el de la composición, en las páginas que tienen texto complementan como las que no, o sea, hay como un balance ahí porque hay unas que tienen y hay otras que no. Pero generalmente lo que yo he visto es que son textos muy cortos, ¿cierto? En cantidad de palabras, pues, como tal. Y en cantidad de páginas también, digamos que no es tan largo. No es un texto tan largo. El que les leí de Nano a la playa estaba un poquito extenso, pero generalmente todos pues como que no pasan de las 10 páginas o de las 12, no sé, algo así. También por el asunto de la elaboración, tener como claro también como cuántas páginas quiero realizar, porque cada página requiere
digamos, una elaboración bastante ardua, entonces tener eso claro, porque todas las páginas deben ir con imágenes, ¿cierto? O, porque mire que acá en las que estaba con texto, en la composición también tenían imagen que complementaba como ese texto, como que había esa interdependencia ahí. Entonces creo que sería pues como un número más o menos indicado. No sé si te parezca, o Sí, eso también claro, pues gracias. depende mucho del autor. Vale, gracias. Sí, entonces, ¿alguien más se anima a hacer el ejercicio? Para que Viviana nos cuente qué se le puede ocurrir. Bueno, entonces, el último ejercicio que yo les traía o actividad, esta es una idea también para ustedes, los que son profes o les interesa como estos asuntos de escritura creativa, se pueden plantear también como ideas así a partir de este tipo de jueguitos. Obviamente en la virtualidad es un poquito más complicado por la participación y demás, pero de pronto ya cuando estamos en la presencialidad, este tipo de actividades pueden ser mucho más ricas también. Bueno, entonces, ahorita, si Viviana nos escribe ahorita y nos cuenta al final qué se le ocurrió con lo que le tocó. ¿Listo? Entonces, la tercera actividad que yo les traía, que les quería proponer, era también como proponerles que construyan una nueva versión de cualquiera de los siguientes temas. Esta versión debe tener elementos de verosimilitud, pero ser creativos. ¿Qué quiere decir verosimilitud? No quiere decir que sean verdaderos, sino que se sostengan en el texto, que el texto mismo sea consecuente, ¿cierto? Que sea coherente. Entonces, la idea mía es darles unos temas que son temas que hemos tratado o temas de uso común o que de pronto tenemos ideas muy arraigadas sobre esos temas y nosotros escribir una nueva versión de este tipo de temas que les voy a dar. Como por ejemplo, ¿qué tema podría yo escribir y teniendo también pues en cuenta o presente a qué tipo de público quiero llegar con mi libro, ¿cierto? Si quiero ser definitivamente un libro infantil o quiero de pronto un público no tan chiquito o cómo quiero llegar a él. Yo creo que para partir de la historia también hay que pensar mucho a quién le quiero leer o a quién le quiero contar algo. Entonces, el primer tema que yo les propongo es el origen del universo. El segundo es Ricitos de Oro y los Tres Ositos, o sea, una nueva versión de esos temas. Pueden escoger cualquiera y pensar de pronto en que puedan escribir una nueva versión de cualquiera de ellos. El origen del universo, repito, Ricitos de Oro y los Tres Osos, la existencia de los marcianos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Otro tema es la extinción de los dinosaurios, por ejemplo. Todo el asunto del origen del cosmos o del origen de los planetas o el número de planetas existentes. De pronto que ustedes quieran crear un nuevo planeta con unos nuevos habitantes, que hayan los personajes nuevos en esos planetas. Y la última idea que se me ocurre es quién era Homero. Siempre nos hemos como preguntado, en la literatura se ha preguntado mucho quién era realmente Homero, si era una persona, era un grupo de personas, si existió o no existió. Entonces, como poder hacer una versión de esa historia, de quién era Homero, y ya tendríamos un personaje pues como principal ahí en esta historia. No sé si de pronto a alguien le atrae alguno de estos temas y pueda utilizarlo digamos, en el texto que pretenden escribir para la próxima sesión que ya van a crear como tal, van a empezar a crear como tal los libros, el libro álbum que pensamos a crear en la otra sesión. No sé si de pronto quieran decir algo, pues es como la idea del taller de hoy.
Creo que Viviana sí pudo escribir algo con lo que le tocó, con lo que participó. De pronto se le ocurrió algo y nos quiera compartir. Espérame un segundo. Listo, perfecto. Esperemos entonces. Bueno, quería entonces... Bueno, quería, mientras tanto, mientras Viviana nos va contando, no sé si ustedes, aunque algunos estuvieron ahorita en el taller de Laura, en el del libro Tela. Entonces, como contarles y sugerirles que todas estas sesiones pues quedan grabadas para los que les interese de pronto seguir mirando el tema. Quedan grabadas en la página. Recuerden que pueden visitar la página donde están los tutoriales, donde están los libros recomendados, digamos, hay material en cuanto a qué estrategias pueden utilizar, hay una parte teórica, como que miren o exploren en la página, que creo que está pues muy bien montada y tiene muchos elementos que quizás les puedan ayudar para, no sé, para sus actividades con sus niños o con sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que Laura ahorita les mencionó, entonces no creo que sea necesario ahorita mostrarles la página, pero recuerden que es www.coleccionistasdepalabras.org y se van a ir montando todos estos talleres por si de pronto alguien quiere volver a, pues estos tutoriales, por si alguien quiere volver como a revisarlos. Y también va a haber pues como otro material ahí que pueden seguir también consultando. Esperemos entonces que Viviana nos cuente para que entonces terminemos. No, Natalia, yo no soy escritora, pues realmente sí me gusta mucho, pero no, nunca he escrito. Lo que yo me imaginé fue más las imágenes, porque me parece que pues, cuando te hablaba de la extensión, sí. Es que ahorita no me acuerdo de un autor que me gusta mucho, que dice algo así que cuando despertó, el dinosaurio continuaba allí. Entonces, sí, Augusto Monterroso. Monterroso, exacto. El texto es tan corto que te lo dice todo, o a mí me dice pues muchas cosas. Entonces yo me imaginé fue 4 imágenes. Un hombre viejo, cuando habla Pedro el explorador, entonces es un hombre viejo en un oficio de explorador. Ajá. Pero entonces yo sí lo puse así, Pablo el explorador, todos los jueves escucha los pensamientos en ese orden. Entonces un hombre viejo en su oficio explorador, al siguiente texto todos los jueves es un hombre adulto en la calle, luego escucha, es un joven en silencio, pues con unos paisajes ahí que no los tengo todavía muy claro, y los pensamientos es un niño imaginando el universo. Sí. Está muy bien. Es más como una retrospectiva de la edad, pues porque yo sé que también este es un programa mucho para la infancia, para promover la lectoescritura pues en la infancia, pero a mí me interesan otro tipo de edades. Entonces, claro, pero yo creo que nos sirve a todos. Hacer ese ensayo. Sí, excelente, me parece súper buena la idea. Cuando yo puse las opciones, yo puse los pensamientos porque pueden ser incluso los pensamientos las flores, los pensamientos pues como que tuviera como diferentes connotaciones. Entonces, yo los pensamientos lo puse fue en la, más en las imaginaciones, como en la imaginación de un niño. Pero por eso las palabras son maravillosas porque nos dan toda esa, no sé, esa amplitud. Y si lo acompañas de unas imágenes así que complemente muy bien el texto, entonces ese campo interpretativo ese es muy bueno. Me parece muy buena la idea. Viviana, te agradezco muchísimo la participación. Listo. A ti, muchas gracias. Bueno, ¿Primera vez? Sí. Creo que ahí en la página están entonces las fechas de los próximos talleres para que estén pues como atentos. El próximo es el 11, 4, 11 y 18, sí. El 11 de julio a esta misma hora para que estén muy atentos y que, no sé, me parece una oportunidad muy bonita de poder sentarse a crear un libro. Me parece
excelente. Entonces, no, pues les agradezco muchísimo la asistencia. Yo te Espero. pregunto algo, disculpa, es que el sábado a esa hora, por ejemplo, yo no podría estar porque mi hija está en una clase y tiene el equipo Sí. ocupado. Entonces yo puedo acceder después como a esa clase. Sí, claro. Como les estaba diciendo ahorita, en la página www.coleccionistasdepalabras.org, ahí hay un link que se llama tutoriales. Y en los tutoriales están grabadas estas clases o estos talleres que estamos haciendo en este momento. Entonces ahí lo puedes descargar, eso es por pues en YouTube, y lo puedes descargar y pues mirar el paso a paso de lo que, de cómo se va a construir ya como el libro, que la compañera que sigue ya ella es diseñadora, entonces ya es más desde de la imagen como tal. Yo era como en toda la estructura, porque yo soy filóloga y pues me he dedicado a la literatura, entonces mi punto es otro. Y en esto de la escritura creativa también pues he hecho cositas, entonces ese es mi fuerte. Ya la compañera que estará en el próximo taller ya se va a dedicar mucho ya a la construcción del libro físico como material, y les va a dar pues muy buenas ideas y herramientas. Y el último también van a tener pues ya como ya la finalización del libro álbum. Entonces, nada, espero que participen entonces. Con mucho gusto, Daniela. A todos les agradezco la participación. Nos estaremos viendo, estaré por allá como el 16 de julio en otro taller. Esperemos entonces que participen en todos. Listo, es una buena oportunidad. Nos vemos entonces y gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.